Los cereales ocupan casi el 60% de la superficie de cultivos herbáceos en Andalucía. Se trata de un sector con un gran peso e impacto económico que este año, como ha ocurrido en mayor o menor medida con el resto de sectores, ha vivido una campaña que muchos califican de catastrófica. La campaña en términos generales se puede denominar catastrófica, pues porque la sequía extrema, la ausencia de lluvias y las altas temperaturas han hecho que el cultivo desde su nacimiento hasta el ahijado y posterior encañado pues se haya visto gravemente afectado. Los rendimientos se han ido casi prácticamente a la mitad de lo que venían siendo unos rendimientos normales en secano. En el caso del trigo duro, el cereal más cultivado en Andalucía, que aporta en torno al 65% del total nacional, los rendimientos se han reducido un 34%. En Andalucía los rendimientos normales, en la campaña pasada, fueron unos 2.100 kilos por hectárea y este año estamos hablando de 1.400. O sea que la disminución es bastante importante. La superficie sembrada se ha reducido con respecto al año pasado y a la media de los últimos 5 años, pero sobre todo se ha notado una caída de la producción que ha pasado de las 417.615 toneladas de la campaña pasada a las 276.631 que se han cosechado en esta. Con esta producción no se ha podido ni siquiera cubrir la demanda interna y mucho menos responder a la vocación exportadora de este sector. En el trigo blando, la caída de rendimiento ha sido similar al pasar de una producción de más de 287.000 toneladas a las 186.000 de esta campaña. La cebada y la avena experimentaron una caída aún mayor, del 50 y 43% respectivamente. En el caso del girasol, la campaña también ha sido muy mala. Debido a las condiciones climáticas, sequía extrema, altas temperaturas y ausencia de lluvia. ¿Qué ha pasado? Pues esto ha hecho que la nacencia haya sido irregular e incluso falta de nacencia en muchas parcelas. Después hemos tenido un mal desarrollo y capítulos extremadamente pequeños, que esto lógicamente afecta en producción. La superficie sembrada se redujo en torno al 19% y se concentró sobre todo en Sevilla, con 103.000 hectáreas de cultivo y Cádiz con la mitad. Los rendimientos también bajaron. Los rendimientos medios en Andalucía se han ido a unos 826 kilos hectáreas con respecto a las 1.300 de la campaña anterior, lo que ha supuesto un 41% de reducción en cuanto a producción en esta campaña. La sequía y las altas temperaturas han sido factores determinantes, pero no han sido los únicos. A esto también le tenemos que añadir los altos costes de producción, que en fertilizantes, por ejemplo, estamos hablando de, con respecto a 2020, unos incrementos del 27%, en fertilizantes igualmente. El combustible sí que es verdad que aunque ha disminuido un poco a lo largo del año, si lo comparamos igualmente con en octubre aproximadamente de 2020, estamos en un incremento de un 178%. ¿Qué pasa? Pues que no salen los números. Los servicios técnicos de Asaja han calculado que solo en el sector del girasol las pérdidas para el campo andaluz son de casi 52 millones de euros. Otro de los factores que han marcado la campaña ha sido la guerra de Ucrania, que ha repercutido directamente en la subida de los costes de los insumos y también ha influido en el vaivén de los precios. Con el cierre de fronteras se dispararon hasta niveles históricos, pero con la apertura del corredor volvieron a bajar. Y a pesar de que hay escasez de grano, los precios no remontan, aunque los consumidores sí ven cómo se encarece la cesta de la compra. Toda esta subida de precios no repercute directamente en los productores, sí en el consumidor final, pero no en los productores. Sí que es verdad que justo después de estallar la guerra hubo un pico de precios que eso sí repercutía directamente en los productores, pero fue muy puntual. Pues hemos vuelto a los precios, incluso por debajo de lo habitual, que es lo que actualmente tenemos. Por si todo esto no fuera suficiente, desde Asaja recuerdan que la nueva PAC también ha sido lesiva para el sector y especialmente para el girasol. La nueva PAC, que entró en vigor el día 1 de enero, que requiere muchas más exigencias
Entonces es todavía más complicado llevar a cabo el cultivo. El girasol se ve todavía aún más afectado, puesto que, entre otras cosas, se ha retirado la ayuda asociada al cultivo del girasol, que bueno, consideramos que es fundamental. Desde Asaja lamentan que la nueva PAC genera incertidumbre en los profesionales y muchas dudas a la hora de saber si están haciendo las cosas bien para cumplir con los requisitos exigidos. Por condicionalidad que había que cumplir, la cuestión es que había que seguir manteniendo una cubierta vegetal hasta el 1 de septiembre. No se podía hacer una labor de arado, preparar la tierra para lo que suelen hacer, las prácticas habituales que suelen hacer. Al final, para producir, son muchas trabas. Es que la nueva PAC no está fomentando las producciones. Ha ido por otro camino. Con la meteorología adversa, las dificultades añadidas y precios que no acompañan, el sector cierra una de las campañas más complicadas de los últimos años. Ahora solo queda esperar que el otoño traiga la ansiada lluvia, que sea el telón definitivo a este ciclo de sequía que ya dura demasiado.